Feliz sábado de Nueva Iglesia. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Em, Aún estoy feliz por el clima. Ustedes me conocen, saben que no soy un gran fanático del invierno, así que trato de absorber todo esto durante las próximas semanas, antes que los días fríos vengan. Entonces, estamos felices de estar comenzando una nueva serie. Y yo no quería hacer esta serie, pero mi esposa me dijo que realmente debería hacerlo. Así que vamos a hacer esta serie sobre el mensaje de salud. Profundizar en nuestro mensaje de salud y observar realmente los detalles de lo que creemos y por qué creemos en este tema. Esta es una de las creencias y verdades que realmente nos separa de otras denominaciones cristianas. Y hay un componente muy espiritual en esto. Si Dios nos ama, sí nos ama, parecería que Él nos diseñó. También nos dio instrucciones sobre cómo vivir una vida mejor. Amén. Y por lo tanto, tenemos esa preciosa verdad para los últimos días. Así que nuestra lectura bíblica, que se leyó tan maravillosamente por nuestro joven hermano allí, hoy, se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7. En 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7, dice: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. El mensaje de este sábado se titula El porqué del mensaje de salud. Vamos a orar. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, te pido una vez más que me hagas solo un clavo en la pared, Señor, un clavo oxidado. Pero sobre ese clavo, Señor, te pido una vez más que cuelgues un retrato de Jesucristo. Señor, no dejes que me vean ni me escuchen. Soy indigno. Pero Padre Dios, te pedimos ahora que escuchemos una palabra desde la sala del trono de gracia, y como se acaba de cantar, Señor, incluso en este mensaje, déjanos experimentar tu amor inagotable. Esta es una oración en el precioso nombre de Jesús y Santo. Que la iglesia diga también, amén. Vamos a ir de inmediato, vamos a ir al libro de Marcos, a uno de los pasajes más difíciles sobre la comida y la alimentación en la Biblia, y uno que surge como un desafío para nosotros a menudo como adventistas. Marcos 7, versículo 14. Jesús había estado yendo y viniendo. De hecho, sus discípulos habían sido desafiados por la forma en que comían. Así que vamos a la mitad del capítulo. Volveremos al principio del capítulo en un momento. Marcos 7, versículo 14 dice: Y llamando así a toda la multitud, les dijo: Oídme y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Ahora, muchos toman eso y dicen: ¿ves? Voy a comer lo que quiera, porque no es lo que entra en mí lo que me contamina, es lo que sale de mí lo que me contamina. Jesús dice una declaración que él hace cuando necesitas mirar más profunda y espiritualmente a lo que se ha dicho. Marcos 7, versículo 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando tratamos nuestro mensaje de salud, es para mí una de las cosas más difíciles. Pero en mi caminar con Cristo, he llegado a comprender que Dios, en su infinito amor, no nos oculta la información que mejorará nuestras vidas. De hecho, ya que estudié incluso este mensaje esta semana, dije: seguro que desearías haber sabido alguna de estas cosas cuando era niño. Seguro que desearía saber lo que sé ahora, porque lo que sabía cuando era niño era comerme la dieta americana estándar, la llamamos SAT, por sus siglas en inglés. Y esa dieta, los estudios son abrumadores y muestran que causan enfermedades, violan las leyes naturales de Dios, y la dieta estándar americana causa enfermedades. No hay duda sobre eso. La gente secular, la gente cristiana, todos pueden estar de acuerdo en eso. Pero es un desafío para el pueblo de Dios vivir de una manera que causa enfermedades y luego esperar un milagro de Dios para revertir la enfermedad. El mensaje de salud es el milagro desde el principio.
Si podemos cumplir con lo que Dios dice, nos concederá favor milagroso en nuestras vidas. Versículo 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de afuera entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía a lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. El versículo 21 habla de eso, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Jesús dijo, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús estaba hablando con sus discípulos y vamos a ver de qué estaba hablando exactamente cuando estaba hablando de lo que entra en un hombre. Así que retrocedamos, veamos nuestro mensaje de salud, nuestro mensaje dietético, veámoslo, retrocedamos y miremos desde una perspectiva más amplia y comencemos con la primera pregunta. ¿Por qué se dieron las leyes dietéticas en primer lugar? Es algo muy singular tener una ley dietética. De hecho, para la mayoría de mis amigos que conozco, que no son adventistas, de otras denominaciones, no existe nada como una regla que prohíba comer cualquier cosa. Y por lo tanto, come prácticamente cualquier cosa. Pero sí, si Dios dio leyes dietéticas, debe haber una razón. Ahora, lo que algunas personas dicen es, bueno, Él dio leyes a los judíos para diferenciarlos de otras tribus que los rodeaban. Y fue solo para que fueran diferentes, no para que hubiera ningún beneficio en ello, sino para que fueran diferentes. Bueno, científicamente sabemos que eso no es cierto. Hay beneficios absolutos en lo que se dio, por lo que ni siquiera voy a repasar todo eso. Probablemente la mayoría de ustedes estén familiarizados con el hecho de que como adventistas no comemos cerdo, no comemos conejos, no comemos bagre. ¿Alguna vez has visto un bagre? No parece algo que me gustaría comer. No comemos langosta ni almejas. Si lees Levítico 11 y Deuteronomio 14, te da la lista, hasta las aves que debes comer y no comer, muy detallada. Muy detallada. Cuando la miras, es muy descriptiva y usa reglas simples. Una de ellas es que sean rumiantes y sabemos que algo que de eso se remonta al sistema elemental del animal, ¿cierto? Los animales que se encuentran, los animales que se describen de la manera en que Dios los describe, muchos de ellos tienen estómagos con múltiples bolsillos, así que como la vaca tiene más de un estómago, regurgita la hierba para poder digerirla mejor y cambia la forma. Las bacterias normales en los intestinos de la vaca, por lo que la carne de una vaca es muy diferente, por ejemplo, de la carne de un cerdo. Comer cerdo se correlaciona con una enfermedad hepática e incluso con cáncer del hígado por sí solo. Así que hay algo diferente y cuando Dios dio estas instrucciones, hay dos razones por las que creo que esto es importante. Una de ellas, Él dio estas instrucciones para que tuviéramos una mente más sana y clara, pero también las dio porque cuando ves lo que Dios hace, miles de años son aplicables y científicamente probados. Puedes confiar mejor en su palabra. No estás siguiendo fábulas ingeniosas ideadas. Mira Levítico 11. Saltaré la primera parte, pero veamos como una especie de resumen. Levítico 11, verso 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis, ¿qué? Porque yo soy, ¿qué? El propósito de las leyes dadas en Levítico 11, y podría haber repasado todas ellas, pero mencionó la mayoría de los animales, el propósito es ser, ¿qué? Santo. El mensaje de salud dado a los hijos de Israel como habían salido de Egipto, de las ollas de carne de Egipto, como habían olvidado el sábado y todas las cosas que Dios les había enseñado, tuvo que volver a enseñarles y usó los 10 mandamientos y la ley mosaica para hacerlo. Y mientras les enseña esto, les está diciendo que el propósito de esto es ser santos. Él dice, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra a Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Es una declaración. ¿Y qué significa cuando las Escrituras dicen ser santo? Si realmente lo observamos, se trata de nuestros caracteres, que tendríamos el carácter que Dios tiene, el carácter de Cristo.
¿Cómo se forman los caracteres? Se forman por los hábitos. Son los hábitos los que forman los caracteres. Desearía que cuando fuera joven supiera mucho de lo que estoy aprendiendo ahora, porque formé hábitos que he aprendido. Son casi imposibles de romper. De hecho, desde una perspectiva neuroanatómica, cuando desarrollas alguno de estos malos hábitos, lo que crean en la mente los llamamos surcos, e incluso el espíritu de profecía se refiere como ellos surcos, por lo que obtienes estas vías nerviosas en el cerebro que hacen que tu comportamiento predeterminado sea el hábito. Es porque se convierte en un carácter, porque literalmente reestructura el cerebro para que sea de cierta manera. Ahora, la única manera de romper estos hábitos, y esos programas son importantes como el chat, tienes que aprender nuevos hábitos y crear caminos más profundos en tu cerebro para un mejor comportamiento. En otras palabras, nunca puedes borrar totalmente los malos hábitos. Por eso debes tener cuidado porque no se necesita mucho para comenzar un mal hábito de nuevo, ¿verdad? Solía hacer las clases sobre dependencia de la nicotina en el hospital de veteranos en Loma Linda, California. Y recuerdo que uno de los veteranos vino para comenzar de nuevo todo el programa para tratar de dejar los cigarrillos y dijo que había estado limpio de cigarrillos como por 13 años. No había fumado un solo cigarrillo. Y era Navidad y fue a una fiesta donde servían alcohol, tomó un par de tragos y dijo, ¿sabes? Bien, ¿qué hace el alcohol? Desinhibirte. Y empezó a pensar que podía manejarlo y fumó un cigarrillo. Dijo que podía fumar un cigarrillo mucho mejor con alcohol. Y hay una razón para eso. Hablaremos eso de otra semana. Y fumó el cigarrillo. Y adivina qué pasó. Dijo que al final del día siguiente volvió a tomar 2 paquetes por día. El surco no desaparece. Una de las razones por la que, y parece restrictivo cuando Dios dice que nos abstengamos de cosas, pero la razón por la que nos dice es porque nuestras mentes son frágiles. Y esto es lo que realmente asusta. El enemigo, el mismo diablo, ha descubierto cómo secuestrar nuestros cerebros. Ha descubierto cómo secuestrar particularmente la vía de recompensa, los centros de recompensa de nuestro cerebro que están mediados por la dopamina neuroquímica, que es la que te da euforia cuando consume alguien cocaína. La dopamina es la que bombea hacia el cerebro y hace sentirse los drogados. Satanás ha descubierto cómo manipular esto. Déjame contarte un secreto. Al igual que muchas de las corporaciones de este mundo, así es como obtienen sus ganancias. Sus ganancias están en manipular la dopamina de tu mente, como los cigarrillos, como el alcohol, la marihuana legalizada. Escuchen, las papas fritas, son todo tipo de cosas. Y es aterrador porque no nos damos cuenta de que alguien, no existe tal cosa como los químicos para alimentos de ingenieros de alimentos hace 200 años. Nadie se sentaba en un laboratorio y descubría cómo hacer una mejor hojaldre de queso. Nadie diseña alimentos de modo que cuando lo probaras tenías que regresar y comprarlo nuevamente la semana siguiente. Es un fenómeno nuevo. En toda la historia de la Tierra no tenía nadie haciendo eso. Y vives en una época en la que el hombre puede manipularte a través de la nutrición, porque creemos que estamos comiendo alimentos. Como dice Michael Pollan, el autor de El dilema de los omnívoros, no es comida real. Son sustancias parecidas a las comidas. No hay comida real. Decimos, tengo hambre, necesito comida y te vas a comer un Dorito. Eso no es comida. Un Twinkie no es comida. Los Twinkies se dañan. ¿Saben que los Twinkies no se dañan? Podrías poner un Twinkie en el gabinete y volver un año después. El Twinkie lucirá igual de esponjoso y dorado que el día que pusiste ese Twinkie en el closet. ¿Por qué el Twinkie no se echa a perder? ¿Por qué las cajitas de felices de McDonald's no se echan a perder? No hay nutrición en ellas. Incluso las bacterias y los hongos no se la comerán. Dios dijo, sed santos, porque yo soy santo. Verso 46, esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastre sobre la tierra, para ser diferente entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Dios fue muy preciso en lo que se podía comer y no podía comer, incluso cómo podría ser. Si era mutilado hasta la muerte por algo, no podías ir tras él y traerlo a la casa. Como cuando estaba trabajando en Alabama, estaba llevando a un médico y había un ciervo golpeado en la autopista. Y él estaba tan feliz de haber venido al trabajo que dijo,
Encontré un venado al costado de la carretera, lo arrastré a casa y me lo comí. Eso simplemente no suena bien. En primer lugar, pobre siervo. En segundo lugar, estás arrastrando al pobre siervo a casa. Hay una forma específica que Dios dice, y lo que hemos aprendido es que estas reglas, estas leyes en realidad protegen la vida. Cuando la peste bubónica estalló en Europa, ¿sabes? El grupo de las personas que no se vieron afectados, las personas que siguieron estas leyes, los judíos. Es una de las razones por la que había tanto antisemitismo en Europa, porque pensaron que debían ser la razón de los brotes, porque solo ellos no se vieron afectados por esto. Y algunas personas dicen, pero estas leyes fueron dadas a los judíos, no se aplican a nadie más. Fueron dadas a los judíos. Bueno, eso no puede ser cierto, porque si regresas cuando no había judíos en los días de Noé, ninguno. Aún así, esto dice en la Biblia, Génesis 7, 1 y 2. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en la arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Miremos el versículo 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Dios tuvo que decirle a Noé qué animales eran limpios y cuáles no eran limpios. ¿Te das cuenta de que él no da ninguna instrucción? Noé sabía qué era. Los animales limpios e inmundos. Desde antes de que existiera un judío. Antes de que existiera Abraham. Así que cuando alguien dice, sabes que nosotros no tenemos que seguir esto porque se aplica a los judíos, quiero que entiendas que se estableció antes de que existiera un judío. Así que la siguiente pregunta es, ¿se eliminaron las leyes dietéticas? Romanos 14. Esto es lo que dicen. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Y dicen, escucha, algunas personas vienen a ti y te dicen, escucha, basado en este texto puedes comer lo que quieras, y si alguien más decide ser vegetariano está bien, pero no hay que juzgarse. Pero no entienden el punto de estos textos, y es que estaba hablando de la carne ofrecida a los ídolos. De eso era que estaban hablando. No hay ningún lugar en el Nuevo Testamento donde alguien dice que las leyes relativas a los alimentos limpios e inmundos han sido abolidas. Eso no sucede. Porque tienes que leerlo todo. Tienes que leer todo lo que dice Pablo. 1 Corintios 8, versículos 3. Ahora, versículo 1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Verso 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que Dios, pero en todas hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen sacrificando a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. De hecho, hubo gentes que se hicieron vegetarianas en la iglesia primitiva, porque querían asegurarse de que no comieran una carne ofrecida a un ídolo. Y de eso es lo que Pablo estaba hablando. Estaban tan preocupados por el origen de la carne, así que Pablo dijo, escuchen, eso no es el problema. Nunca dijo que está bien comer un cerdo. Simplemente dijo, si lo ofreces a los ídolos, no se preocupen, porque irán a los mercados, la carne estaría allí y se preocuparían si esa carne estaba colgada allí, habría sido ofrecida a los ídolos. Así que algunos dicen, 1 Timoteo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando los espíritus engañadores y que doctrinas de demonios, porque la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces Dios creó estas carnes para ser recibidas. Esta es la parte más importante del texto, pero la gente usa esto para decir que puedes comer lo que quieras. Miren versículos 4 y 5, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechado. Y si se toma con ¿qué? Acción de gracias, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Saben por qué eso es relevante? Porque lo que le dice la Biblia es, escuchen,
no te preocupes por las carnes ofrecidas a los ídolos, siempre y cuando sean santificados. ¿Por qué? La palabra de Dios. Ahora, ¿cuál era la palabra de Dios cuando Pablo escribió esto? Era el Antiguo Testamento. Así que no podías decir que te vas a comer un cerdo porque quieres comer un cerdo que fue santificado por la palabra de Dios. ¿Qué significa que fue apartado, cierto? Si Jesús hubiera eliminado estas reglas, no tendrías la historia que tienes en Hechos capítulo 10, donde Pedro, el centurión romano, viene y antes de que llegue el centurión romano, Dios da a Pedro esta visión en Hechos capítulos 10, 10 y 11 y tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Así que allí estaban cocinando su comida y Pedro tuvo una visión y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Entonces vio algo que se parecía a esto, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mira la respuesta de Pedro. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Si Jesús hubiera eliminado en Marcos 7 o en cualquier otro lugar estas reglas de limpio e inmundo, Pedro no seguiría diciendo que nunca lo ha tocado. Y mira el punto de esa historia. Algunas personas no entienden el punto de la visión. Él les dijo, eso es Pedro hablando con los judíos más tarde, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí se me ha mostrado que Dios no hace que no llame común o inmundo a ningún hombre. ¿La visión era acerca de alimentos? No, se trataba acerca del hecho de que el evangelio llegara a los gentiles. Y entonces Dios usó la analogía de la comida para decir: escucha, no puedes tratar a las personas como tratas a los animales. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esa es la lección de la visión. No que ahora se pueden comer alimentos inmundos. Pero esto probablemente debería estar en mi serie apologética. Pero digo esto porque, una vez más, a menudo nos ridiculizan por esto. Cuando era niño había muchas cosas que no podía comer porque crecí siendo adventista el séptimo día. ¿Sabes? Mi madre tenía que enviar algunas notas a la escuela para asegurarme de que no pusieran ciertas cosas en nuestra comida. Y los otros niños se burlaban de ti con sus sándwiches y esas cosas. Pero he aprendido que incluso eso fortalece el carácter. La capacidad de representar a Dios en cosas aparentemente pequeñas construyen el carácter, desarrollan la capacidad de defender a Dios en cosas más importantes. Entonces, ¿de qué estaba hablando Jesús en Marcos 7? ¿Recuerdan? Dijo: escucha, no es lo que entra en una persona lo contamina, sino lo que sale de ella. ¿De qué estaba hablando realmente? Bien, si vuelves al comienzo del capítulo Marcos 7:1, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Es una tradición interesante. Solo tenían que tomar suficiente agua para llenar la mitad de un huevo y la equilibraban en sus manos para que tocara cierta parte de su mano. Y luego la rodeaban hacia atrás de cierta manera hasta que llegara a la muñeca. Si no tuvieran agua, aún así lo hacían, solo con el aire, para mostrarle a todos que estaban haciendo la ceremonia. Y lo que dicen es, y lo admiten, que se trataba de una tradición oral dada a los judíos que no se encontró. Pero esto se debe a que ese tipo de lavado de manos en realidad no limpiaba nada. Era solo una manera de poder decir que de cierto modo eran más justos que todos los demás. Y permítanme presentarles aquí que nuestro mensaje de salud, uno de los peligros a medida que se sigue, que algunas personas pueden comenzar a pensar: bueno, porque sigo el mensaje de salud, son alguien que no lo hace. Eso no es el propósito del mensaje de salud. El propósito del mensaje de salud realmente se trata de nosotros como individuos y, por supuesto, de ayudar a aliviar la enfermedad en este mundo.
Y volviendo de la plaza, si no se lava, no come. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y el verdadero punto de esto era, en realidad, es muy simple. Jesús dijo que debes guardar los mandamientos de Dios. De hecho, Él entra después de esto y habla de cómo lo harían. Dice, escuchen, honra a tu padre y a tu madre, pero si diste un regalo, ya no tenías que honrar a tu padre y a tu madre. Él dice, escuchen, debido a su tradición, invalidan la ley de Dios. Esto es lo que dice el comentario bíblico adventista sobre esto. Nada ahí fuera, por lo general, los comentadores hierran en los versículos 15 y 23 aplicándolos al problema de las carnes limpias e inmundas, cuya diferencia se hace parte en Levítico 11. En sumamente, claro que por el contexto que Jesús no estaba poniendo en duda de ninguna manera algún precepto del Antiguo Testamento, sino más bien estaba negando la validez de la tradición oral. En este caso, trata de la tradición que afirmaba que el alimento comido con manos indebidamente lavadas se convertían en causa de impureza. Eran siempre y exclusivamente los mandamientos de hombres contra los cuales protestaba Jesús, tal como se presenta en las Escrituras. Aplicar los versículos 15 al 23 al asunto de carnes limpias e inmundas es no tener en cuenta para nada el contexto. Si Jesús en esta ocasión hubiese eliminado la distinción entre carnes limpias e inmundas, es obvio que posteriormente Pedro no hubiera reaccionado como lo hizo ante la idea de comer carnes inmundas en Hechos capítulo 10. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el verdadero propósito de nuestro mensaje de salud? Ahora que he dicho esto, creo que dije la última vez que prediqué, es bueno porque revierte la diabetes, reduce la presión arterial, puede prevenir el cáncer, hace cosas poderosas en el cuerpo y hablaré más de eso a medida que avancemos en la serie. Pero quiero comenzar diciendo que el primer y el más importante punto del mensaje de salud es que causa la claridad de la mente. Es la capacidad de descifrar, de pensar claramente. Isaías 1 y verso 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Fracasarás en tu cristianismo, especialmente en estos últimos días, si tu mente está nublada y confundida. Porque a veces significa que no puedes autoexaminarte, ¿cierto? Tu mente está tan nublada que crees que lo tienes todo bajo control y no lo ves los problemas evidentes en tu propia vida. La mente debe estar clara porque los engaños de la iglesia van a ser grandes. Estoy viendo más y más cosas que vienen. Estuve hablando con un paciente esta semana y me dijeron que creen que los extraterrestres construyeron las pirámides. Y los extraterrestres, y esto es lo que realmente creen, no creen en Dios, pero creen que los extraterrestres construyeron todas estas estructuras antiguas y fundaron el mundo. Los engaños de los últimos días. Recuerden, cuando el presidente Biden incluso publicó todos estos archivos sobre ovnis y todos se emocionaron y ahora cuando los revisaron y miraron, dicen que algunos de estos realmente no podemos explicarlos y están llevando a la gente a creer que esta inteligencia extraterrestre en el planeta y a medida que avances a ella, si no eres un cristiano de mente aguda, es posible que te pierdas el hecho de que Satanás regresará como un ángel de luz. Lo que vemos es una preparación para un gran engaño en los últimos días. Pero si tu mente está nublada, no solo con las bolitas de queso y ese tipo de cosas, sino con las cosas que te muestran en Netflix y la música que escuchas. Si tu mente está nublada y estás tan distraído por las cosas del mundo, estarás pensando que E.T. viene a llevarnos a casa. Algunos de ustedes son demasiado jóvenes, ni siquiera conocen esa referencia. Es un poco divertida. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando lees el comentario bíblico sobre esto, dice que realmente el último gran engaño, en parte, está permitido porque estamos muy ocupados tratando de estar complacidos y satisfechos. Es lo que yo quiero. No me importa lo que Dios quiera. Quiero esto, voy a hacerlo, quiero esta bebida, quiero esa hamburguesa.
poco saludable. Quiero esa comida poco saludable. Quiero esa taza de café. Quiero que me hará sentir mejor. Y aquí Pablo dice que su fin es la destrucción. ¿Por qué? Porque han hecho de su Dios su propio vientre. ¿Y cómo sucede eso? Malos hábitos. Y nuevamente están diseñando la comida para que se convierta en un hábito. Regresas al país, la mayoría de nosotros venimos de otro lugar, si retrocedes lo suficiente, y si regresas a la comida de antes, la última dieta occidental, o si retrocedes lo suficiente, incluso aquí en el oeste, encontrarás que la comida era comida integral, era de origen vegetal en su mayoría. La gente no podía permitirse el lujo de comer carne como lo haríamos nosotros. Teníamos que haber matado a todas las vacas de su país, por lo que en cambio estos alimentos estaban reservados para celebraciones y demás. ¿Cuál era la comida diaria? Era la comida que sale de la tierra. Eran raíces, papas, ñames, ¿cierto? Yuca, cosas así. Eso era la comida. Salía de la tierra. Entonces eran las verduras que podían cultivar y las frutas que podían recoger. Y estos eran los alimentos. No existían los alimentos procesados. Pero ahora han diseñado la comida para engancharte. Porque al engancharte pueden obtener más ganancias. Pero el enemigo de nuestras almas tiene un diseño en esto. Al hacer esto, drena nuestra energía vital. Nubla nuestras mentes. Y aquí está el truco. Incluso cambia nuestro comportamiento. Es por eso que Eclesiastés 10:17, bienaventurado tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y sus príncipes comen a su hora, para reponer sus ¿qué? Sus fuerzas. Y eso es, ¿no para qué? Beber. ¿No es interesante cómo puedes comer para embriagarte? Porque la comida puede arruinarte. He visto gente comer en el trabajo. Tenemos un almuerzo determinado y todos comen el almuerzo. Quedan como en coma después de eso. Como si nadie pudiera funcionar. La productividad cae a nada. La gente da vueltas a la oficina tratando de pasar las próximas 2 horas para que el sistema digestivo se ponga al día. Estábamos jugando básquetbol en el parque el domingo. Yo era el anciano que jugaba con todos esos niños. Y no perdía. Un grupo de estudiantes de 6º y 8º grado dijeron que jugarían conmigo y con 2 adolescentes. Dije que moriría en esa cancha antes de perder aquí con ellos. Caeré aquí mismo y llamaré al 911. No voy a perder este juego. Y ganamos ambos juegos, pero en el segundo juego apareció el camión de helados. Estoy descansando, les dije. ¿Por qué vamos a buscar un helado? Ayer estaba preguntando, vayan a buscar un helado. Fueron corriendo hacia el camión de helados, regresaron, me quedé con el segundo juego. Jugamos 2 de nosotros contra 3 de ellos y los vencimos. Y esto es lo que hace el helado. Te ralentizará y te arruinará. 10 años y no puedes correr. Puedes comer para embriagarte en la iglesia. Eso existe esto. Porque la embriaguez no es un estado de intoxicación total. Es literalmente un cambio de humor artificial. Y cuando estaba estudiando medicina para las adicciones, una de las cosas que nos enseñaron es que cualquier cosa que cambie tu estado de ánimo, obviamente y especialmente cambie tu estado de ánimo para que te sientas mejor, cualquier cosa que lo haga puede convertirse en un hábito. Por lo que si tu estado de ánimo mejora cuando tienes un doble frappuccino, latte Starbucks y te hace sentir, porque obtienes cafeína, te excita. Mucha gente no quiere admitirlo. Pero escuchen, solía trabajar desafortunadamente en el hospital adventista, pero yo solía trabajar y ellos entraban antes de tomar su café. Oh, Dios, estaban de mal humor. De hecho, algunos incluso te decían, no me hables hasta que haya tomado mi taza de café. Porque te arrancarían la cabeza un mordisco. Estaba una taza de café y estaban corriendo como Chris Rock interpretando el adicto del crack en la película de Wesley Snipes. Simplemente feliz. Dije, ¿una taza de café puede cambiar tanto tu estado de ánimo? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y ese es el asunto. Muchos admitirán, cuando obtienen esa dosis de cafeína, no pueden dejar de hablar. No pueden parar. Simplemente continúo y ese es el asunto. Puedes decir cosas que de otro modo no dirías bajo su influencia. Hacer cosas que de otro modo no harías. Alguien que bebe cafeína, con realidad podría admitir eso literalmente. Podría cambiar tu forma de comportarte. Así que la Biblia dice que debemos comer para tener fuerzas y no para emborracharnos. Porque el clamor de la Escritura al cristiano es, en los últimos días especialmente, es que estemos sobrios. Y qué profundo. ¿Cuántos versos nos dicen que seamos sobrios?
En 1 Pedro, versículo 1. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed sobrios, 1 Pedro 1. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin de las cosas está cerca. Si hubo un tiempo para no emborracharse con las cosas de este mundo, es ahora. Ellen White dice eso, manuscrito 132 de 1901. ¿Por qué Daniel y sus compañeros se negaron a comer en la mesa del rey? ¿Por qué rechazaron sus carnes y vinos? Debido a que les había enseñado que esta clase de comida no mantendría la mente o la estructura física en las mejores condiciones de salud para el servicio de Dios. No simplemente rechazaron la comida porque era algo que les dijeron que no comieran cuando eran niños. Entendieron, sabían que lo que eso les haría. Y el problema que para algunos de nosotros es que toda nuestra vida nos han enseñado lo que debemos hacer y nadie nos ha dicho nunca por qué. Eso es lo que ella dice. Buscaron adquirir conocimientos para un propósito, para honrar y glorificar a Dios. Deben perfeccionar un carácter cristiano y tener un intelecto claro para poder ser representantes de la religión verdadera en medio de las religiones falsas del paganismo. Para ellos, la voluntad de Dios era la ley suprema de la vida. Practicaron la templanza al comer y beber para no debilitar el cerebro o los músculos. Dice, la comida que se les asignaba incluiría carnes inmundas por la ley de Moisés. Los 4 jóvenes hebreos eligieron tener sus poderes mentales claros y sin atenuar, y su salud física era para ellos una cuestión de suma importancia. No pondrían en peligro sus facultades físicas y morales para satisfacer el apetito. Vieron que los peligros estaban por todos lados y que si resistían la tentación, debían hacer esfuerzos decididos de su parte y luego confiar el resto a Dios. ¿Quieres que el carácter más fuerte posible para resistir la tentación? Así que la última pregunta es, ¿puede lo que comemos afectar lo que sale de nosotros? Y no me refiero a una manera fisiológica, sino de una manera conductual. ¿Qué dice la ciencia realmente? Bien, este es un artículo, Sentimientos Viscerales. Este es de la Escuela de Medicina de Harvard, De hecho, la doctora que escribió ese libro, estuvo con nosotros en nuestro programa una noche. Y esto es de Harvard Health Blog. Sentimientos viscerales. ¿Cómo la comida afecta tu estado de ánimo? Lo que es increíble es que hay un neuroquímico en el cerebro llamado serotonina. Así que hablo mucho sobre la dopamina. La dopamina nos da todo lo que es la euforia, nos celebra cuando consumimos droga. Y esto es, pero hay un cerebro, algo llamado serotonina, que es lo que te hace sentir satisfecho. Y uno de los medicamentos número 1 que les mostraré en un segundo, la clase de medicamentos recetados en Estados Unidos son los SRI. ¿Alguna vez has escuchado hablar de ellos? Son inhibidores selectivos de la recepción de la serotonina como el Prozac. Todo el mundo oye hablar de Prozac y lo que hacen es que bloquean los receptores de serotonina para que permanezcan en el espacio entre el nervio presináptico y el nervio postsináptico por más tiempo. Por lo que tu estado de ánimo se eleva. Hay más receptores de serotonina en tu intestino que en tu cerebro. Espero que estés entendiendo esto. En otras palabras, lo que comemos afecta directamente cómo nos sentimos. Y hay varias maneras en que sucede. Una de ellas es directamente a través de estos neurotransmisores, pero la otra es la microbiota intestinal. Las bacterias que viven en nuestro intestino inferior en realidad impactan cómo nos sentimos al permitir el paso de ciertas cosas o creando ciertas toxinas, por lo que hay buenas bacterias y malas bacterias. Eso es por eso que ahora a la gente le gustan los prebióticos, los probióticos, y vienen a nosotros y quieren antibióticos. Les digo realmente que no quieren un antibiótico porque van a destruir todas esas bacterias. Así que cuando tengan un resfriado, lo último que realmente quieren es un antibiótico. Bueno, todo el mundo parece querer uno. Aquí está lo que dice el artículo. Lo que comemos, especialmente los alimentos que contienen aditivos químicos y los alimentos ultraprocesados, afectan nuestro entorno intestinal, es decir, las bacterias, y aumentan nuestro riesgo de enfermedades. Los alimentos ultraprocesados contienen sustancias extraídas de los alimentos como el azúcar y el almidón, añadidas de los componentes de los alimentos, grasas hidrogenadas o elaboradas en un laboratorio, potenciadores de sabor y colorantes alimentarios. Y esto es lo que dice un alimento de Harvard. Está diciendo que se basa en estas cosas. Destruye la forma en que se supone que debe estar el intestino. Y masticar el chicle también puede hacer esto. Basándose en el hecho
de que algunos de los azúcares que se ponen en el chicle no son digeribles, a propósito, pero pueden alimentar a las bacterias. Y estuve leyendo un estudio de esta semana donde en realidad puede aumentar el riesgo de síndrome irritable. Impactante, no sabía que hay algo que más que desearía saber cuando era niño, debido a que procesan los alimentos y hacen todas estas cosas. Por lo que cuando comemos alguno de estos productos, pensamos que solo estamos comiendo algo. No nos damos cuenta de que literalmente estamos comiendo algo que no solo contiene como objetivo general ganancia, sino como sentido como un arma. Porque una vez todo el mundo se enoja con compañías farmacéuticas durante la pandemia, farmaquía, y lo hicieron saber en griego antiguo, y es brujería y hechicería. No habría industria farmacéutica si no fuera por las grandes gigantescas compañías de alimentos. Si todos siguieran una dieta natural, no me importa cuántas pastillas quisieran hacer, no podrían fabricarlas y no venderlas. Entonces, ¿cómo esto sucede? Bueno, una de ellas es una sustancia llamada ácido araquidónico. Si no han oído hablar del ácido araquidónico, en mi opinión, es una de las principales razones de la crisis de salud mental en este país. Y les mostraré por qué. Esto es del Comité de Médicos para la Medicina Responsable. Neil Barnard es el jefe. También estuvo en uno de nuestros programas una vez, un médico fenomenal que realmente enseña muchas de las grandes cosas que enseñamos en términos de dieta y cómo afecta la vida y la salud. Dice, comida y el estado de ánimo, comiendo plantas para combatir la fuerza. Casi el 18% de los estadounidenses mayores de 12 años experimentan depresión, así que esto es lo que hace el ácido araquidónico. Les mostraré de dónde viene. El ácido araquidónico, un tipo de grasa que se encuentra solo en los animales, sirve como un precursor de las sustancias químicas inflamatorias en nuestro cuerpo. Al comer alimentos con alto contenido de ácido araquidónico, como huevos de gallina y otros productos animales, desencadenamos una cascada de reacciones químicas en nuestro cuerpo. Estas reacciones conducen a un aumento de los mediadores inflamatorios que circulan en el torrente sanguíneo. El resultado es una inflamación general o respuesta inmune hiperactiva. ¿Y dónde se encuentran solamente? Productos animales. ¿Crees que la crisis de salud mental en este país podría estar relacionada con el hecho que ahora tenemos industrias agrícolas gigantes para producir en masa pollos, vacas y esas cosas? ¿Alguna vez han estado en estas granjas? Yo he estado en una de estas granjas antes. Hay una máquina para hacer que los animales crezcan rápido. Ojalá tuviera mi diapositiva sobre un pollo. ¿Cuánto tiempo le tomaba a un pollo crecer en 1950? Y el pollo solo crecía así de grande en 1950. Y en la mitad del tiempo, o un cuarto de tiempo hoy, el pollo se vuelve así de grande. Los pobres pollos crecen súper rápido. Algunos de los pollos crecen tan rápido que ni siquiera pueden ponerse de pie. Los músculos de las patas nunca se desarrollan y la razón por la que el pollo sabe tan bien para los americanos es antinatural. Se supone que el músculo del pollo no contenga grasa, pero como crecen tan rápido como con todos los exteriores, literalmente la grasa se entrelaza con el músculo y por eso dicen, oh, este pollo es tan suave y jugoso. Está lleno de cosas que básicamente te matarán. Más personas mueren por el pollo que por cualquier otra carne, porque es la carne que comen los estadounidenses. Entonces, esta cosa, el ácido araquidónico, causa inflamación. Esto es lo que dice el estudio. Cuando la inflamación llega al cerebro, surgen sentimientos posteriores de ansiedad, estrés, desesperanza y depresión. ¿Puedes creer eso? Las personas que evitan los alimentos con alto contenido de ácido araquidónico tienden a reportar un estado de ánimo más feliz y positivo. Eliminar los alimentos animales inflamatorios de la dieta garantiza no solo la salud física, sino también la salud mental. Porque Dios dio las restricciones que dio. Recuerdan, no solo fue que ellos se suponía que no debían comer ciertas carnes, incluso las carnes limpias. Habían dos cosas acerca de la carne limpia que nunca debían comer. ¿Cuáles eran? La sangre y la ¿qué? Y la grasa. ¿Ya ves cómo comienza a tener sentido? Si le drena la sangre al animal, todas las toxinas, cuando matas a un animal, no importa lo gentil que crees que eres, el animal entra en la lucha o huida y libera todas sus hormonas del estrés en su sangre. Si comes la sangre del animal, come sus hormonas de estrés. Quiero que pienses eso en un momento. Así que vas por una residencia que tiene un bistec y sale sangre por todo el plato. Literalmente están comiendo las emociones del animal, así como el animal. Un ensayo controlado presentado en la conferencia anual de la Asociación Estadounidense de Salud Pública de 2009 asignó a los participantes a 3 grupos. El grupo control mantuvo una dieta con ingesta regular de productos animales. El grupo de pescado consumió de 3 a 4 porciones de pescado y marisco por semana, pero restringió la carne y las aves de corral. Y el grupo vegetariano restringieron la mayoría de los productos animales.
La prueba duró solo 2 semanas y mostró que el grupo vegetariano tuvo una mejora estadísticamente significativa en el perfil de las puntuaciones del estado de ánimo y en la escala de depresión, ansiedad y estrés, mientras que los participantes en el grupo de pescado aumentaron su ingesta de ácidos grasos omega 3, que son buenos para la salud. Los niveles de ácido araquidónico permanecieron más altos que aquellos que siguieron una dieta vegetariana. El pescado no es la salida. Sus puntuaciones de estado de ánimo no mostraron un cambio significativo desde el inicio. Aquí hay uno interesante. Un estudio transversal sobre los adventistas del séptimo día encontró resultados similares porque utilizan el estudio de salud adventista. Pueden comparar a los adventistas que comen carne con los adventistas que no. Dice, a pesar de los niveles bajos de grasa omega 3 como EPA y DHA en sus dietas, los adventistas que siguen una dieta vegetariana informaron un perfil de estado de ánimo más favorable que sus homólogos omnívoros. A pesar de que el pescado contiene grasas saludables EPA y DHA, también contiene grasas no saludables. La ingesta dietética de EPA y DHA no logró compensar los efectos nocivos del efecto del ácido araquidónico, el colesterol y las grasas saturadas, ya que una dieta vegana bien planificada contiene ALA, que el cuerpo puede convertir en EPA y DHA. No hay necesidad de consumir una fuente animal. Las fuentes vegetales de ALA incluyen nueces, semillas, lelino, semillas de chía y, por supuesto, vegetales de hojas verdes. Esto es lo que es bueno para la mente. Literalmente mejora el estado de ánimo. Y como médico me duele ver que incluso a veces los adolescentes toman todos estos medicamentos fuertes para tratar de mejorar su estado de ánimo y los envían de nuevo a comer McDonald's y Burger King. Nadie les dice por qué. Muchos de ellos... Déjenme contarles algo que he aprendido sobre los pacientes. Muchos de ellos te dirán, no me importa, tomar la pastilla, yo no quiero cambiar. Pero hay muchos de ellos que dicen, desearía haber sabido esto. La siguiente, la serotonina. Ya les mencioné sobre la serotonina. Así es como se obtiene la serotonina. Lo siento. Esto está en alemán, pero el triptófano se convierte en serotonina. Obtienes muchos triptófano en los huevos, en las carnes, cosas así. Pero, ¿qué sucede cuando intentas obtener triptófano? Recuerda, el triptófano es el precursor para producir la serotonina. La serotonina es la sustancia química en el cerebro que te hace sentir satisfecho. Por eso la gente que toma Prozac para aumentar sus niveles de serotonina. Pero hay una forma natural de hacerlo. Cuando lo comes para tratar de obtenerlo de los huevos y de la carne de res y del pescado y del pollo y todos los lugares del problema, es que hay tantos aminoácidos compitiendo para cruzar la barrera hematoencefálica que el triptófano pierde y no entra. Así que, aunque estos alimentos tienen un alto contenido de triptófano, no entran en el cerebro. Lo que tienes que comer son fuentes vegetales de triptófano, porque luego, cuando los niveles de insulina aumentan, porque comiste carbohidratos, todos los demás ingresan en los músculos, dejando el triptófano solo en el cerebro y produce más serotonina y mejora tu estado de ánimo. Estaba pensando en esto como hijo de jamaiquinos. ¿Por qué los jamaiquinos son tan felices? Comen muchos carbohidratos complejos de raíces en todo el Caribe. Esos alimentos son realmente excelentes para la salud mental. Basándose solo en este principio, no sé si es por eso que los jamaiquinos corren tan rápido, pero definitivamente mejora el estado de ánimo. Ahora, puedes ver la cantidad de antidepresivos que toman las personas con el tiempo. Puedes ver los números que aumentan mucho. Esto es uno de esos estudios a los que hice referencia, donde los vegetarianos tienen mejores puntajes en su salud mental. Entonces, encontramos literalmente las instrucciones alimenticias en las escrituras. Porque, ¿cuál era la dieta original? No había nada de carne en ella. Pasaron 2000 años antes de que se agregara carne a la dieta. La dieta original constituye en frutas, nueces y semillas. Las hortalizas se agregaron después y mientras el hombre siguió esa dieta, ¿cuánto tiempo vivió? Cientos de años. Cuando agregaron carne después del diluvio, ¿qué pasó? La esperanza de vida se desplomó. Entonces, la otra cosa que comemos mucho en Estados Unidos es azúcar. De hecho, es difícil de evitar. Está en todo. Tomas un recipiente y lees todos los diferentes nombres de azúcar, encuentras que hay mucho azúcar. Pero el azúcar afecta drásticamente el estado de ánimo. Entonces, esto es lo que sucede. Usted come, digamos, come un panecillo de miel aquí abajo, una comida azucarada, sus niveles de insulina comienzan a subir, su nivel de azúcar en la sangre se dispara, la insulina coincide. Baja el nivel de azúcar en la sangre, pero cuando tienes esta caída de energía, tienes hambre, ansiedad, pánico, debilidad, sudor, palpitaciones y ¿qué pasa cuando la gente llega aquí? Se enojan. La gente se enoja. El nivel de azúcar en la sangre baja tanto que se enojan. Así que, ¿alguna vez han visto esos comerciales de sneakers donde cambian de una persona a otra? El problema con los sneakers para resolver este problema es que en un solo par de horas, ¿qué va a pasar? Lo repites todo de nuevo. Simplemente azúcar. Si bebes Kool-Aid, sabes que empiezas absorbiendo el azúcar en tu estómago.
como si los carbohidratos se absorbieran en tu torrente sanguíneo así de rápido. Entonces, ¿qué quieres comer? Vuelve esos alimentos que comen en las islas y en otras partes del mundo. Verán, estas son dietas azucaradas. Ve los empinados que son, pero cuando comes alimentos integrales, más saludables a base de plantas, no obtienes estos cambios profundos. Es una liberación más constante, mejor para el cerebro, que necesita glucosa como energía. Así que si le das a un niño un plato de cereal azucarado, eso es lo que van a hacer durante todo el día. Bueno, lo harán hasta que lo almuercen, pero si le das algo de comida integral, el azúcar se libera todo el día y el niño funcionará mejor en la escuela. También calmará su comportamiento, porque cuando tienes hambre, tu nivel de azúcar en la sangre baja y te vuelves errático. Así que hay algunos estudios sobre la dieta y el comportamiento. Estoy hablando de por qué tenemos un mensaje de salud. Es profundo cuando empiezas a observar lo que Dios estableció para nosotros. De hecho, esta es la revista bioconductual de neurociencias, el impacto de la dieta en el comportamiento antisocial, violento y criminal. Y están haciendo estudios que muestran que la dieta está contribuyendo a la criminalidad de este país. Todos ustedes están perdiendo esto. La dieta está contribuyendo a la criminalidad de este país. Aquí hay uno de la Oficina de Justicia de los Estados Unidos. Comida para el razonamiento, el papel de los nutrientes en la reducción de la agresión, la violencia y el comportamiento criminal. Entonces ellos están haciendo estudios y ahora tratando de determinar si nos alimentamos y luego alguien simplemente toma suplementos y se los da a los reclusos y al darle suplementos mejoran su comportamiento. Pero imagínense si obtuvieran eso de alimentos integrales. Bueno, lo hicieran en una prisión. Lo hicieron en una prisión. Aquí está. He hablado con ustedes sobre esto antes, de las prisiones de Maranatha en Victorville, California. Les dieron a los reclusos una dieta vegana basada en plantas y alimentos integrales y esto redujo la reincidencia. Este abogado Christopher Sulkis escribió un artículo completo sobre esto y dijo: la mayoría de los cínicos dirían que los presos no merecen buena comida. Cometieron un delito. Simplemente síganlos alimentando con basura porque no queremos que el dinero de nuestros impuestos alimente a sus criminales. Él presenta el argumento basado en esta prisión adventista que, de hecho, deberíamos invertir mucho en alimentar a los reclusos con alimentos muy nutritivos. Porque lo que encontraron en las prisiones de Maranatha es el que este grupo, habían dos grupos, un grupo recibió la comida normal del Departamento de Correccionales del Departamento de California, el otro grupo recibió una comida saludable adventista. Lo que encontraron es que al lado donde obtuvieron la comida saludable adventista, ya no tenían pandillas basadas en razas en las cárceles. Yo trabajé y realicé un ministerio penitenciario, de hecho trabajé en cárceles, fui director de las cárceles del condado de Orange y es un gran asunto. Todo el mundo hace clic en función de la raza. No son personas negras, están los Bloods y los Crips, dos pandillas, pero más o menos se basa en la raza y luego es muy violento, muy terrible en la prisión. Francamente es un lugar aterrador. Incluso si trabajas allí, a mí no me gustó. Y entro y predico en la prisión de mujeres y la violencia a veces incluso se irrumpe allí. Pero, ¿qué hicieron las prisiones de Maranatha cuando hicieron esto? Que todas las pandillas raciales desaparecieron. Desaparecieron. La gente jugaba baloncesto en el patio con todos los demás. No hay problema. Lo que fue más importante es que la tasa de reincidencia, que es la tasa en la que alguien regresa a la cárcel o a la prisión, en California, que siempre está por encima del 90%, así que si dejas ir a 100 reclusos de las prisiones de California, 95 de ellos volverán a la cárcel en 2 o 3 años, o cualquiera que sea el cronograma que indique. 95%. ¿Sabes cuál es la tasa de reincidencia para aquellos en prisión que se alimentan con una dieta basada en plantas y alimentos integrales? 2%. 2 de cada 100. ¿Cómo crees que California, el estado de California, los recompensó por un programa tan exitoso? Cerraron la prisión. La cerraron y dijeron que debían, la prisión no estaba pagando la factura del teléfono. Y cerraron la prisión. No estaban ganando dinero. Las prisiones hacen fortunas. Cerraron la prisión. Quiero que entiendan que lo que creemos, lo que nos han enseñado, es tan poderoso que literalmente puede cambiar el sistema penitenciario. La última vez que hablé les mostré la escuela en Queens, donde se hicieron vegetarianos y sus puntajes de sus exámenes se dispararon. Estaban en el puesto 11 en el estado de Nueva York. Lo que creemos, esto no es una tontería, es parte del evangelio. ¿Por qué? Porque son buenas noticias. Es una buena noticia que no tienes que estar enfermo. Es una buena noticia que no tienes que estar deprimido y ansioso. Es una buena noticia que puedes vivir una vida larga y saludable. Vamos a hablar sobre esto, cómo mejora la longevidad de la vida también.
pero en una charla posterior. Quiero que entiendas que esto es una carga, como algunas personas intentan hacerlo parecer. Hago lo mejor que puedo. Puedo cambiar. Intenté cambiar estos malos hábitos porque estoy aprendiendo día a día. Mientras simplifico mi dieta y trato de caminar con Dios en esto. Por más difícil que sea, en cada paso que doy hay una recompensa tangible. Duermes mejor, te preocupas menos. Quiero decir, nos encanta hablar de pérdida de peso y todas estas cosas, pero la claridad mental que usted obtiene, la capacidad de hacer su trabajo más fácilmente, sus hijos se convierten en mejores estudiantes. Ellen White dice esto, Cartas y Manuscritos, carta 2A, 1896. Los hijos e hijas del Señor deben crecer en eficiencia. Sus gustos, sus apetitos deben ser llevados cautivos a Jesucristo. Sus pasiones deben estar bajo control para que puedan tener una mente clara para que el Espíritu opere. Hablaré de eso más adelante, cómo el lóbulo frontal es donde realmente trabaja el Espíritu Santo y la única razón por la que tienes un cuerpo es por tu lóbulo frontal. Ella dice, como el cuerpo, la mente obtiene su fuerza de la comida que recibe, se amplía y eleva con un alimento puro y fortalecedor, pero se estrecha y degrada al alimentarse de lo terrenal. La salud de la mente depende de la salud del cuerpo. Como padres cristianos estamos obligados a entrenar a nuestros niños en referencia a las leyes de la vida. Debemos instruirlos mediante precepto y ejemplo, que no vivimos para comer, sino comemos para vivir. Debemos fomentar en nuestros hijos el amor a la nobleza de la mente y un carácter puro y virtuoso. Dice, para fortalecer en ellos las percepciones morales y el amor a las cosas espirituales, debemos regular la forma de vivir, prescindir de alimentos animales y escuchen lo que dice ella, que usemos cereales integrales, verduras y frutas como artículos de comida. Terminaré con nuestra lectura bíblica nuevamente en 1 de Pedro 4, verso 7. Mas el fin de las cosas se acerca, ser pues sobrios y velad en oración. El porqué del mensaje de salud es que estemos sobrios en los últimos días, que nuestras mentes estén claras, porque un gran engaño viene sobre este mundo. Y si no tenemos cuidado, la Biblia dice que por el bien de los elegidos el tiempo se va a cortar. Si no, incluso algunos de los elegidos fallarían. Nuestras mentes deben estar claras. Por eso Dios nos regaló esta preciosa verdad para que podamos estar listos para resistir en los últimos días. Oremos, Padre Dios, te agradecemos por esta oportunidad de estudiar tu palabra sobre estos temas difíciles. Señor, esos no son temas fáciles. Y Señor, todos luchamos, pero te agradecemos, Señor, que por cada paso que demos hacia ti en esto, tú darás 10 pasos hacia nosotros. Padre Dios, cada uno de nosotros tiene nuestras luchas. Ninguno de nosotros es mejor que el otro. Padre Dios, quiere que todos estemos nosotros sanos. No nos quieres deprimidos o ansiosos. Quieres que nuestras mentes estén claras y que nuestra capacidad para discernir la falsedad y el engaño sea fuerte. Padre Dios, ahora mismo te lo pido, Señor, mientras avanzamos en la última parte de este año, no esperando este enero, sino a medida que avanzamos hasta la última parte de este año, todo hagamos mejoras para que, Señor, pudiéramos presentarnos ante usted y atender su petición en Levítico 11, para ser santo como tú eres santo. Es nuestra oración en el precioso nombre y santo de nuestro Señor Jesús, que la iglesia diga también amén.